¿cómo están todos ustedes? Y una vez más, y así llegamos hasta aquí, en este episodio número 24. Sus amigos de siempre, Eddie, ¿cómo estás? Eddie y Mel Hernández. Tenemos un invitado de estrella hoy. Nuestro invitado es Robert Alonso, bien conocido para muchos con amor, el loco Robert. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido. Bienvenido, Robert. Hola, Melba. Aquí enloquecido con el coronavirus, pero tomándome una coronita mexicana, una cervecita Corona mexicana para amenizar esta conversación. Qué sabroso. Bueno, Eric, vamos a dar inicio entonces, que tú siempre arrancas la primera parte. Bueno, Roberto, este programa es dinámico y en la primera parte se llama Sin pensarlo dos veces. Y sin pensarlo dos veces, vamos a utilizar un programa que al azar nos suelta los nombres de aquellos próceres venezolanos que han estado en la política. Gente que lo único que ha hecho es trabajar por el pueblo venezolano. ¿Ya lo ves en pantalla? Aquí dice Start. Perfecto, comenzamos. Sin pensarlo dos veces, vas a decir lo primero que te venga a la mente cuando veas el nombre del personaje que te corresponda. Son 3. Vamos a ver quién es el primero. Hugo Chávez. Naguará. Hugo Chávez es el perfecto títere del régimen narco-castro-estalinista que se maneja desde La Habana. Ese es Hugo Chávez. O era, porque ya no es. Se murió. No volverá. Seguimos con el segundo. Dale. Ramón J. Velázquez. Bueno, ese es un individuo que era supuestamente un académico, un historiador muy pro, pero que le mamaron le jugaron kikiriwiki y soltó por ahí un narcotraficante y fue el que le hizo la segunda acción democrática cuando le dieron el golpe de Estado al tristemente célebre y jamás bien ponderado Carlos Andrés Pérez. Y el último. Vamos. Por ahora. No, de esta primera sección, ¿no? Sí, por eso, yo sé. Ay. Ajá. Lo nombraste. Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez. A mí me gustaría extenderme un poquito sobre Carlos Andrés Pérez. El génesis de la desgracia de Venezuela. Lo que tenemos en Venezuela ahorita se lo debemos en gran parte, no toda, pero en gran parte a Carlos Andrés Pérez cuando firmó el convenio de la reunificación de la familia cubana en Venezuela. Lo firmó a sugerencia de Fidel Castro. Él no honró el convenio porque ya se iba y le tocó a Luis Herrera Campín honrar el convenio. Yo fui nombrado por el ministro de la Secretaría, Gonzalo García Bustillo. Fui nombrado comisionado presidencial para ser el enlace entre esos cubanos que venían y el gobierno de Venezuela, representando a Luis Herrera Campín, a pesar de que yo no tenía nada que ver con COPEI ni nada. Pero por una cuestión que ahorita sería muy largo explicar, me tocó pues esa labor de ser el que coordinaba quiénes llegaban, cómo llegaban, qué hacían, dónde se... Y 4, 5, 6 meses después, a través de Gonzalo García Bustillo, que era el ministro de la Secretaría de la Presidencia, le sugerí que eliminara ese convenio, porque lo que hizo el convenio fue saturar a Venezuela y otros países, entre ellos Perú y Estados Unidos. Uno de la red avispa llegó a Venezuela, llegó a Estados Unidos vía Venezuela a través de ese convenio. Y Venezuela se saturó de espías castristas. Y ahí instalaron una casa de la amistad cubano-venezolana y a través de esa casa mandaron a mucha gente para Cuba, muchos jóvenes,
entre ellos Maduro y Adán Chávez. Y aquello fue un desastre. Quien se acuerda de aquel entonces, muchos cubanos fueron conserjes de edificios, buenos edificios de Caracas, y todos esos cubanos que eran conserjes eran espías cubanos. Uno de ellos, el jefe de esa red, era el conserje de un edificio moderno que quedaba diagonal en la avenida principal de Chuao, diagonal con la Embajada de Venezuela. Y entonces Carlos Andrés Pérez pertenecía a una cofradía donde estaba Omar Torrijos, Fidel Castro y este español, ¿cómo se llama? Felipe González. Eran 4. El jefe de la seguridad de Carlos Andrés Pérez, jefe de la seguridad privada de Carlos Andrés Pérez, por encima de la Casa Militar, era un señor cubano llamado Orlando García, que era el jefe de facto de la DICIT, cuando Jiménez Gainza, que también era un general sinvergüenza, acusado de narcotráfico inclusive, uno de los primeros narcogenerales que tenía Venezuela, con Guillén Dávila y toda esa gente. Ahí empezó a descomponerse Venezuela enormemente. Y entonces este señor Orlando García, que era, ya digo, el jefe de la custodia personal de Carlos Andrés Pérez, era conocido en Cuba como el agente Bolívar, un doble agente. Murió, por cierto, hace unos años aquí en Miami. Fue el que ordenó la explosión del avión cubano. Ese caso lo investigué yo mucho y escribí un libro sobre el caso del avión cubano llamado Los Generales de Castro, donde acuso y explico por qué el jefe de la seguridad de Carlos Andrés Pérez fue el que planea y organiza y ordena la explosión, que la lleva a cabo otro señor cubano, a quien Octavio Lepage le dio la ciudadanía en 3 meses, y fue el jefe de la división 54 de la DICIT, llamado Ricardo Morales Navarrete, que le decían el Mono Morales. Era un narcotraficante que hizo un pacto con lo que entonces fue la DEA, lo que se convirtió en la DEA, denunciando a Orlando Bosch como el individuo que le mandó un torpedo, un bazucazo, un buque polaco en Puerto de Miami. Esas son cosas impresionantes que el 99% de los venezolanos jamás ha escuchado y le cuesta trabajo entender. De ahí para adelante, bueno. Yo quiero interrumpirte en este momentico aquí porque tú sabes que este primer bloque y así llegamos hasta aquí, como bien lo dice el programa, ¿no? Para complementar eso que tú estás diciendo, que es parte de lo que llegamos aquí en relación a Carlos Andrés Pérez, desde tu perspectiva como venezolano que eres, a pesar de lo que digan muchos, no me importa, ¿cómo Roberto nos dice, para complementar esto, cómo llegamos hasta aquí, desde la historia, brevemente, cómo llegamos hasta aquí, complementando una vez más lo que acabas de decir? Bueno, llegamos hasta aquí por varios factores importantes. Número 1, por la conspiración castroestalinista. Eso es importantísimo. Conspiración que casi todos los presidentes venezolanos en la era democrática, a excepción de Rómulo Betancourt, por las causas que sean, pero de Carlos Andrés Pérez en adelante, todos le rendían pleitesía a Fidel Castro. Y entonces fueron copartícipes de esa conspiración. Y ellos lo sabían. Por lo menos durante el tiempo que yo estuve como comisionado de Luis Herrera, me cansé de mandar informes. Bueno, me quedaba hasta las 3 de la mañana, me levantaba a las 7 de la mañana y me iba para Miraflores a hablar con Gonzalo García Bustillo, que era el ministro de la Secretaría, y le entregaba informes tras informes. Nosotros logramos capturar al jefe de la red de espía que se instaló en Venezuela gracias a ese convenio. Pero ese es uno de los factores. El otro factor grande es la corrupción.
La corrupción hay ahorita. Yo tengo hoy un familiar muy allegado mío, anticomunista, nació en Cuba, por cierto, anticomunista. Además de eso, no le podías mencionar a la palabra Chávez, él no podía escuchar a Chávez, y entonces lo que hacía era leer al otro día en el periódico. Pero una vez me dijo, no, Robert, estoy haciendo negocios buenísimos. Él es abogado. Estoy haciendo negocios buenísimos porque estoy leyendo los contratos que están haciendo con el régimen y lo estoy arreglando, lo estoy acomodando y qué sé yo, y nunca he hecho más plata. Entonces ahí tienes tú la corrupción, ¿no? Como punto, como factor importante. El otro factor es la cobardía. El venezolano no ha luchado. Cuando te digo el venezolano, te estoy hablando del grueso del venezolano. Ha habido casos dignos de lucha muy importantes, pero son aislados. Y cuando debieron levantarse, tuvieron 3 grandes oportunidades en el año 2004, en el año 2014 y en el año 2017, y el pueblo no se levantó. Y pudo haberlo hecho. Sobre todo en el 2004, ya Chávez se sentía caído y fue a la coordinadora democrática, la llamó por teléfono y le dijo, mire, hay un golpe de Estado de derecha en puerta y ustedes mismos van a quedar como la guayabera de si por fuera. Entonces, la coordinadora guabineó y qué sé yo, y salió Pompeyo Márquez el día 7 de marzo a las 12:46 del mediodía por cadena nacional a decirle al pueblo de Venezuela, ya hemos logrado los objetivos de sentar al gobierno, le decía gobierno, yo le decía el régimen, a sentar el gobierno en la mesa de negociaciones para el referéndum revocatorio, porque la excusa de la sublevación del 2004 era que Chávez había dicho, no, ya sea referéndum revocatorio y lo otro, aquí para allá. Entonces, una gran cobardía y además de eso, una gran flojera, porque no hace falta ser valiente para combatir el régimen de la manera que se tiene que combatir. Y hay un último factor que es muy importante. Bueno, hay 2 últimos factores, pero uno ya está dentro del otro, que es la conchupancia. La conchupancia de esa falsa oposición que siempre ha sido falsa, no es ahora. Bueno, yo vengo diciendo que es falsa desde antes de que Chávez llegara al poder. Al poder no, porque nunca llegó al poder, a Miraflores, le digo yo, cuando Chávez llegó a Miraflores. Lo colocaron en Miraflores. Entonces, esa falsa oposición ha sido tan mala como los mismos miembros del régimen. El otro último gran factor es el factor terrorismo. Y en eso ha participado el 99.9% de todos aquellos que generan opinión, de todos aquellos que han denunciado las atrocidades del régimen y que han, ¿cómo se llama? Llamado a la gente a la protesta. Esos son dos conceptos que son anatema en lo que malamente se conoce como resistencia. La resistencia no permite ni denuncias ni protestas, porque son reacciones defensivas. Un poco complicado explicarlo en poco tiempo, pero cuando uno protesta y las protestas no llegan a nada, el pueblo se deprime. Se deprime porque están viendo que 100.000 personas salen a la calle, 1 millón de personas salen a la calle a protestar y no pasa nada. Y los que promueven esa protesta saben que no va a pasar nada. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo? Deprimirse. Y viene lo que se conoce, los sociólogos conocen como la depresión colectiva. Y ahí es donde está. Y cuando se promueve el terror, cuando se denuncia todas esas atrocidades que hace el régimen,
lo que estamos es convirtiéndonos en una caja de resonancia del terror. Estamos promoviendo el terror. Creo que es un régimen terrorista, un régimen que emplea el terror para subyugar al pueblo. Y si nosotros empezamos a decir todas las atrocidades que hace el régimen, estamos diciéndole a la gente, miren, no salgan a la casa porque le van a sacar los ojos, lo van a llenar de gasolina y lo van a quemar como una antorcha humana, lo van a meter en la tumba y no va a haber nunca, no va a haber la luz del sol más nunca. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, ese factor fue uno de los que logró que este país perdiera la guerra de Vietnam. Uno de los factores. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde, las 3 cadenas de televisión, que era la ABC, la CBS y la NBC, en los noticieros mostraban casi que en vivo y en directo, casi porque no había todo, pero al otro día lo estaban mostrando de cómo los muchachos, los soldados norteamericanos, perdían la cabeza, perdían los brazos, pisaban una mina y venían sin piernas a la casa, etc., venían ciegos, etc. Y eso fue mermando el apoyo a la guerra. Cuando yo llegué a Estados Unidos en el año 65 a estudiar allá en el estado de Washington, todas las casas tenían banderas de Estados Unidos. Y yo le pregunté a la familia donde yo vivía que por qué esa era la bandera. Dice, no, eso es en apoyo a la guerra de Vietnam. Y poco a poco esas banderas las fueron quitando, y después ya la gente no quería saber de la guerra de Vietnam porque estaban viendo, uno, que no avanzaban, y número dos, que lo que hacían era morir los muchachos allá. En consecuencia, hoy en día en Estados Unidos está totalmente prohibido, a pesar de la primera enmienda, de la libertad de prensa y de la libertad de todo, está totalmente prohibido dar partes de guerra de cuántos muertos, cuántos heridos hubo en Afganistán, en Irak, etc. Publicar ni siquiera un ataúd con la bandera americana por encima, porque eso sugiere que adentro hay un soldado muerto. Está total y absolutamente prohibido. El medio de comunicación que le haga, sea el Washington Post, el New York Times, lo cierran. No lo multan, lo cierran. ¿Por qué? Porque eso genera una depresión en el pueblo. Y entonces, ahora, en los movimientos de resistencia, el primer objetivo de un movimiento de resistencia, de los postulados de los movimientos de resistencias internacionales que promovía el doctor Sharp, ahora ya muerto, sí. El primer objetivo es levantarle la moral a un pueblo oprimido y subyugado por una tiranía. Y es lógico que si vamos a poner todos los videos de todas las atrocidades, cómo le metieron un escopetazo a una muchacha que fue de reina de belleza y la mataron con un tiro en la cara, y la otra, y los motorizados llevando heridos y cosas de esas, lo que estamos haciendo es promoviendo el terror. Y al régimen le conviene, un régimen terrorista le conviene que uno promueva el terror. Entonces nosotros no. Ahora, esos videos son buenos que uno los guarde para después. Claro, para después. Ahora, a mí en una entrevista que me hizo Jaime Bailey en vivo, antes de entrevistarme, él puso las fotos de unos cuantos muchachos que habían sido masacrados en las calles de Venezuela en la revuelta de 2017. Y cuando me empezó a entrevistar en vivo, y ese video está publicado en YouTube, Rob, ¿pero qué es lo que está pasando? Que lo que está pasando, entre otras cosas, lo que tú estás haciendo. ¿Cómo se te ocurre a ti? Te pone un muchacho de 14 años a la foto del muchacho que los mató el régimen. Si yo estuviera en Venezuela y mi hijo de 14 años, de cualquier edad, me dice, me voy a luchar por Venezuela. No, hijo, que te van a meter un tiro, que te van a matar. Entonces, claro, eso merma el ánimo de lucha de un pueblo. Y el régimen lo sabe. Y esa es una de las razones por las cuales no cierran muchos medios. Tú por lo menos ves, hay un programa muy famoso ahorita en la radio, que todos los miércoles, creo, es el miércoles de los presos políticos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Ahí llevan a los familiares de esos presos y dicen las atrocidades que le hacen, las torturas que le hacen, que si yo. Y eso es lo que el régimen dice, no, deberían de hacerlo todos los días, para que la gente coja mínimo y no salga a las calles, porque eso es lo que les espera. Eso es lo que les espera. Entonces, bueno, hablando de terror, Eric, vamos con la segunda parte, pero no sin antes de... No se te escucha.
Ya llegamos ya terminamos la primera mitad de este programa, que era ese recuento tuyo de qué es lo que nos ha traído hasta aquí. Entonces, dividimos este programa con esta sección que se llama La política del terror. Igual que el programa anterior, tenemos un programita que al azar nos muestra fotografías, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a darle al azar, te mostramos las Tú las fotografías y relacionas tú nos con el dices político que tú creas. a que qué se te venga. político venezolano se te asemeja este personaje de las películas de terror hollywoodense. Vamos con la primera. La novia de Chucky. La novia Chucky. Ah, imagínate, hay varias. Por ejemplo, Lina Ron era una. Que Dios la tenga en el infierno. Lina Ron. La bichita esta, ¿cómo se llama? La hermana del Loco Rodríguez. Esa es otra. Esta que dice que se está muriendo. ¿Cómo se llama? La primera combatiente es otra. Hay muchas. O sea, la novia Chucky. Mira, la monja, el segundo personaje tuyo, la monja. Bueno, la monja no la veo como monja, lo veo como un monje. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El cura nuevo que se salió de cura, que dijo que lo que están regresando son en efecto armas biológicas. Pero el padre Numa. ¿eh? El padre Numa. El padre Numa. Y después tenemos al mismo cardenal, tenemos al Papa Negro, al jesuita, que está. Ese es otro que, fíjate, porque de mujeres así como esta, de monja, no conozco muchas, ¿no? No, pero a mí esta monja, tú sabes sí. a quién se me parece, Luisa Ortega Díaz, que ahora dice que es una santa. No, un bueno, demonio. la santísima. En efecto. Mire, el tercero, Mira, el tercero y último, mira, el más lindo. Chucky. Oye, bueno, Chucky. ahí yo creo que caben todos los promotores del terror en Venezuela. Todos aquellos que le meten todos los días a la gente en la cabeza, que son ciertas, las cosas terribles que le está haciendo el régimen al pueblo. Que en estos momentos, como ya he dicho, no procede después. Entonces, hay que sacar a todos esos Chucky, a todos esos terroristas que produjeron todas esas atrocidades y juzgarlo. Claro que si vemos el video que publicó ayer Orlando Urdaneta, pues entonces a todos ellos hay que perdonarlo, porque hay que tener amnesia según él, hay que olvidarlo todo. Pero esa gente, ese Chucky, pues yo lo pongo. Cuando yo veo a un individuo que está diciendo las atrocidades que nos hacen o que les hacen a los presos en las cárceles de este régimen, es un Chucky. Eso es un Chucky. Porque ¿qué está haciendo? Van a soltar a esos presos. Es más, si yo fuese preso político, le digo, no, ni me mencionen. Además, la liberación de un preso político le cuesta a la libertad de Venezuela mucho. Le cuesta mucho la libertad de Venezuela. La libertad de un preso político. Y número dos, cuando ellos excarcelan a 100, después apresan a 100,000 o a 1,000. O sea que nosotros no logramos nada. Si se lograse algo con esas denuncias, bienvenida sea, a costa de deprimir al pueblo. Pero es que ni siquiera se logra la libertad de esos presos. Entonces, lamentablemente, ahí están y ahí se quedarán. Ahora, según mi estrategia de lucha, que es la guarimba, como ustedes conocen, no hubiera habido necesidad de que un solo preso cayera en las prisiones de los Castros en Venezuela. ¿Por qué? Porque yo promuevo la no confrontación, el tranque de las calles. Y una vez que el país esté totalmente trancado, entonces sí tenemos grupos de gente que sabe lo que va a hacer. Pero estar confrontando, estar defendiendo las barricadas. Es más, en el año 2014 se levanta el pueblo ucraniano y hacen barricadas extraordinarias. Yo le decía a los castores ucranianos. Y el segundo a bordo de ese movimiento vino a Miami
y aquí nos conocimos y aquí le hablamos sobre la guarimba venezolana, que es la trancar y huir, tranca y huye, tranca y corre, corre para tu guarimba. Guarimba significa refugio, no significa barricada. Y él me dijo que tenía mucha razón, porque ellos lo que hacían era hacer barricada y defenderla, y los quemaban con lanzallamas. Y entonces empezaron a aplicar la guarimba, que yo llamaba la guarimba gocha, porque los gochos, en un principio, en San Cristóbal, sí supieron hacer la guarimba correctamente. Y hay un video que yo he publicado 1000 veces, de Rodríguez Torres, que sobrevoló la ciudad de San Cristóbal y después dio una rueda de prensa en cadena nacional, diciendo, esta gente tranca todas las avenidas, todas las intersecciones, pero no hay nadie en la calle. No hay nadie en la calle. Pero ellos no podían entrar porque estaba todo bloqueado. Pero entonces, yo no sé si ellos mandaron gente para que empezaran a confrontarse, empezaran a encapuchar, empezaron a confrontar, vino el ejército, acabó con ellos y hasta ahí llegó la guarimba gocha. Sin embargo, los ucranianos aplicaron la guarimba gocha y en 3 semanas vencieron. En 3 semanas vencieron. Porque por ahí no pasaba nada ni nadie. ¿Ah? ¿Qué te parece que para ayer vi unas fotos en Twitter donde la narcotiranía ha trancado calles y avenidas porque cerraron ciertas zonas de Caracas y no permitieron la entrada? Entonces ellos ahora aplican, ¿verdad?, la guarimba, o sea, la tranca. Ellos trancan y dejan eso ahí cerrado. ¿Qué te parece? Sí, pero ahí hay una gran diferencia. Eso me lo han dicho mucho. Oh, claro. Eso me lo han dicho mucho. Como me han dicho mucho, mira, nadie está en las calles y no se cae el gobierno o el régimen. La diferencia está en que la estrategia de la guarimba es trancar, apoderarse del país entero, porque se supone que tiene que ser generalizada y sostenida la tranca, y una vez que está trancado, que no puede pasar nadie, no puede pasar el ejército ni nadie puede pasar por ahí, pues todo está trancado. Y hay un video grabado en el 2004 en la Candelaria, donde el rinoceronte, que estaba lleno de soldados, no podía pasar. Y uno ve que cogía para allá, que cogía para aquí. Entonces quitaban una barricada, pero ahí mismo se la volvían a poner. Y entonces ellos se iban y no podían. Entonces la diferencia está en que cuando tú tranques todo y tú tengas el control del territorio, entonces tú comienzas a hacer maldades. Que es la diferencia entre la llamada guarimba que están haciendo ahorita y la guarimba que hemos propuesto hace mucho, desde el año 2003. Muy bien, entonces, Roberto. Mira, ahora sí, vamos a entrar en tema. ¿Qué es? Porque ya sabemos cómo llegamos hasta aquí, ya sabemos qué ha pasado con la guarimba. El tema es cómo, como nos quedan 10 minutos nada más, ¿cómo podemos hacer para revertir todo este entuerto que tenemos? Yo te voy a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, en los últimos días, yo no sé si ha visto que Andrés Mesgravi, García Bank, Wilfredo Bello, han nombrado a Noel Leal, a Franceschi, a Carratú, todos están con el asunto ese de la sociedad civil organizada, que esa es la única opción y tal, porque todos estamos claros al final en que realmente en la política venezolana lo que tenemos es chavismo rojo y chavismo azul. Entonces, no hay oposición auténtica. Pero el asunto es, Robert, desde tu perspectiva con todos estos años de investigaciones, reportajes, estudios, ¿qué es lo que hay que hacer en 3 platos? Como dicen en Estados Unidos, for dummies. ¿Cómo explicamos a la gente cómo salimos del asunto? O sea, realmente, ¿qué es lo que se necesita en Venezuela? Aparte de esa oposición auténtica que se necesita, porque obviamente, ¿cómo sé yo a quién voy a ayudar si no hay a quién ayudar? No hay una oposición en Venezuela. Ni la habrá, porque Venezuela, fíjate, bueno, para responderte la pregunta primero y después te explico. Y me han criticado mucho por decir lo que voy a decir ahora. ¿Qué es lo que podemos hacer? Acostumbrarnos, aprender el himno del 26 de julio, ponerle la bandita esa que se ponen a los niños para ir al colegio, porque ya es muy tarde. Ahora bien, yo te voy a decir qué es lo que pasó y qué. Yo lo comparo. En el año 2003
2013 comencé yo a decir esto. Perdón, en el año 2003, no 13, 3. Yo decía, imagínate que tú tienes un tumor de 2 centímetros en el cerebro. Te dice el neurólogo que mañana mismo tiene que entrar en quirófano. Porque si ese tumor llega a tener 5 centímetros, ya no es operable. Lo que te queda es la muerte. Y tú llegas y dices, no, yo me voy a ir a la Virgen ¿cómo se llama la Virgen esa que hay ahí? Camino a no sé dónde. A la Virgen tal. O voy a un curioso. A Betania. A la Virgen de Betania. O voy a un curioso, porque me dice mi tía que ella conoce un curioso, un curandero, que ellos te quitan el tumor. Y, no sé. Y ese tumor va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y llega un momento en que no tiene 5 centímetros, y un momento que tiene 20 centímetros y te muere. O sea, ya Venezuela murió. ¿Qué es lo que es Venezuela? Venezuela no existe. Ahora bien, cuando este señor Juan Guaidó, que yo le llamo Juancito Trucupey, el 23 de enero de 2019 se autoproclamó presidente, usurpando uno de los 2 poderes, porque era presidente del poder legislativo y presidente del poder ejecutivo, supuestamente. O sea que uno de esos 2 poderes lo estaba usurpando. Cuando el 23 de enero él se autoproclamó, y el 24, y ahí están las pruebas, lo han publicado 1000 veces, yo lo he visto publicado 1000 veces. El 24 dije, ustedes van a odiar más a Guaidó que al mismo Chávez, que al mismo Maduro, porque despertó las esperanzas de un pueblo para traicionar. Ahora me dice, pero Robert, ¿cómo tú sabías? Tú eres brujo, tú eres esto, tú eres una lumbrera, tú eres lo más grande. No, yo no soy ni lumbrera, ni lo más grande, ni nada. Yo lo que entiendo que en Venezuela hay una narco-castro-estalinista, de tiranía, que está mezclada con el narcotráfico encima de eso, con el poder, con el cartel de los... Hay como 5 carteles, no solamente el cartel de los soles. Bueno, y entre ellos hay pugna, Ok. Entonces, si Venezuela es un país subyugado por una tiranía tan férrea como la castrista, la castro-estalinista, ¿quién va a pensar que esa tiranía puede permitir un gobierno paralelo, un presidente interino paralelo? ¿Es que están locos? ¿O no hay una tiranía en Venezuela? Pero si tú dices que en Venezuela hay una tiranía, tú no puedes decir que hay un presidente paralelo interino. Acabo de mandarle una carta a Donald Trump, se la mandé el 18. Si ustedes se meten en robertalonsopresenta.com y ponen contenido de Robert Alonso, ahí mismo, es muy fácil, y van a ver carta a Donald Trump. Y no solamente la carta, le mandé unos cuantos videos. Le mandé un video donde sale Julio Borges diciendo que en Venezuela no hay socialismo porque no hay justicia social, como si en el socialismo lo hubiera. Que en Venezuela, que él cree en el socialismo verdadero, y el socialismo verdadero, lo ratifica ahí, es la democratización de la propiedad privada. Después sale Carlos Vecchio diciendo que no, que una invasión norteamericana es una locura, es un absurdo. Y dice que hay que contar con el chavismo democrático. Le pregunta, ¿y existe el chavismo democrático? Él asegura que sí. Después sale Lilian Tintori diciendo que ellos son un partido de la Internacional Socialista. Y ahora lo convirtieron en miembro permanente de la Internacional Socialista. Y por último, sale Guaidó diciendo lo mismo, que en Venezuela no hay socialismo porque no hay justicia social. Y después saco un video de Fidel Castro, Raúl Castro y cientos de individuos ahí cantando el himno de la Internacional Socialista. Y después le mando el himno de la Internacional Socialista en inglés. La versión en inglés del himno, el himno del partido, del movimiento, del gran movimiento internacional del socialismo al cual pertenece toda esta voluntad popular, primero justicia, acción democrática y toda esa gente. Entonces yo le digo a Trump, y culmino el video con el discurso que se quedó Trump en su entrega en el Congreso,
lo que le llaman aquí State of the Union, donde presentó a Guaidó y lo clamó todo el mundo y le dio para que los demócratas también se levantaran. Pelosi se levantó y aplaudió. Y culmina ese video diciendo Donald Trump que Estados Unidos nació libre, seguirá siendo libre y no será nunca un país socialista, pero está financiando a los socialistas. Entonces yo le digo, ¿cómo es eso? ¿Cuál es el doble discurso? ¿Ah? Entonces, eso es una página, claro, está en inglés, pues la carta se la mandé en inglés, pero pueden ver los videos que yo traduje con subtítulos, donde le estoy diciendo a Donald Trump, mire, señor, móntese en carame. Si usted habla tan mal del socialismo que destruyó al país más rico de Sudamérica, como lo dice en el discurso, y cada vez que habla del socialismo, habla peste del socialismo, y usted está financiando socialistas. Y pongo un video de la embajadora, que se llama Benice Neumann, la embajadora de Guaidó en el Reino Unido, en inglés, dirigido a los estadounidenses, donde le está promoviendo una serie de créditos de $5 millones. 5 millones de dólares. Creo que nos cortaron. Mira, no, Robert, es que llegamos al final, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy y terminamos con nuestra última sección que dice Piensa rápido. Mira aquí. Te va a salir un nombre de un partido político y tú nos dices qué piensas. Bandera roja. Comunista. Dicen que son antichavistas y es mentira. Acción Democrática. Socialista, comunista, igualito. Y el último, Voluntad Popular, te salió premiado hoy. Échale pierna. Tú le vas a preguntar al muerto si quiere verla. ¿Ah? Pregúntale al muerto si quiere verla. Antes de despedirnos, quiero darte este momento para que saludes a todos tus seguidores en Twitter que te extrañan y bueno, que te puedas despedir rápidamente. Gracias por estar con nosotros y por seguirnos en las redes. Dale a la campanita. Bueno, a todos esos seguidores de Twitter les pido encarecidamente que se metan en la cuenta de Noel Pereira y vean ahí la carta a Donald Trump para que todos ellos se la envíen a Donald Trump. O sea, para hacerle presión para que deje Donald Trump de apoyar a los socialistas en Venezuela. Eso es todo. Y a todos que los quiero mucho y los extraño tanto como ustedes dicen extrañarme. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos. Los esperamos la próxima semana, el próximo lunes. Todos los lunes estamos con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Roberto.